Hola, mi nombre es Arlette Aguilar y voy a continuar con la exposición seguido por un monocódigo o por un policódigo. Por ejemplo, en este código, los 3 primeros dígitos y los 4 últimos van a corresponder a una estructura monocódigo y los dígitos de intermedio van a corresponder a una estructura policódigo. Estos códigos híbridos son versátiles, es decir, se adaptan muy fácilmente y también son adecuados para poder representar algunas características propias o ambos atributos de estas estructuras. Otro tema es la familia de productos, la cual son productos con características muy similares de manufactura. Algunas de esas características pueden ser que son hechos del mismo material, que tienen dimensiones muy similares o que en los procesos, los maquinados, las herramientas o las secuencias son semejantes. Por ejemplo, tenemos un código de cadena de 7 dígitos. En esta vamos a utilizar 2 productos en donde cada uno tiene su respectivo código, número de código. A excepción del 2 y a excepción del 6, todos los demás dígitos son iguales. Vamos a suponer que el dígito 1 va a representar el material, el dígito 2 va a representar las condiciones de almacenamiento, el dígito 3 va a representar el proceso de maquinado, el dígito 4 va a representar, el 4, 5 y 7 va a representar las dimensiones del producto y el 6 va a representar el recubrimiento final del producto. Ambos productos tienen tanto el mismo material como el mismo proceso de maquinado y las mismas o casi las mismas dimensiones. Entonces, aquí podría clasificarse estos productos como miembros de una familia de productos por tener el mismo material y por tener también el mismo proceso de maquinado. Otro tema es la distribución de las células, en donde hay 3 tipos de arreglos. La línea dedicada, que aquí es en donde si hay la demanda suficiente para cada familia de productos, por lo tanto, una familia puede ser solamente dedicada para producir esa familia y no solo nada más a un producto. La célula de manufactura, aquí se tienen aplicaciones más generales y también algunas operaciones que no necesariamente son requeridas, pues pueden ser saltadas u omitidas. El centro de trabajo focalizado, aquí ciertas máquinas en cada área solamente van a ser dedicadas para producir a ciertas familias de partes. Sabemos que la manufactura celular pues es para poder realizar todas las operaciones y hacer partes, productos terminados, algún subensamble o algún componente. Hay conceptos de células, como se muestran los siguientes. Las estaciones de trabajo, que estos son los lugares en donde las operaciones van a ser ejecutadas, y las estaciones de trabajo están una junto a la otra, como se muestra aquí en esta imagen. Otro concepto son los trabajadores. Estos van a realizar las tareas en una célula de manufactura. Los trabajadores pueden realizar sus trabajos tanto manualmente como automáticamente, con máquinas. En el caso de las máquinas, el papel de los trabajadores es cuidar y monitorearlas, prenderlas y apagarlas, cargar y descargar partes, inspeccionar y transferir las partes entre las máquinas. Bueno, el tercer concepto es la razón o proporción de salida de una célula. Esta va a ser modificada por el cambio en el número de trabajadores, es decir, simplemente va a depender de cuántos trabajadores hay en la célula. Otro tema son las aplicaciones de la célula, que hay 2. La primera son las células de trabajo típicas, las cuales son mayormente usadas para poder manufacturar productos más complejos y por lo tanto, al ser más complejos, pues tienen más operaciones, más partes, más componentes. Esto puede ser más práctico siempre y cuando la habilidad de los trabajadores pues es alta. Algunos ejemplos son estéreos o partes electrónicas de aviones o de misiles. El tamaño de la célula debe contener obviamente todas las operaciones que se involucran para poder realizar el producto. El número de estaciones y la distancia entre ellas debe ser pequeñas. ¿Esto para qué? Para poder evitar que caminen más. Por lo tanto, si no se hace esto, pues va a haber más cansancio y por lo tanto mayor desperdicio. La segunda son
son las células de trabajo para familias de productos múltiples. Esto va a ser cuando las familias requieren operaciones y secuencias pues similares. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una célula de múltiples familias de productos, en donde hay tres tipos de familias, la X, la Y y la Z, y las secuencias de rutina pues son similares. Esto va a funcionar en que si se quiere realizar un producto de una familia de estas, por ejemplo, al realizar un producto de la familia X, esta va a requerir que el trabajador o el que está operando en ese momento va a encender o apretar el botón en un panel maestro y se van a iluminar las máquinas que le corresponden para realizar el producto de esa familia. Al encenderlo en esta familia, las máquinas que se van a encender o se van a prender es la A, la C, la E y la F. Para la familia de productos Y, al realizar un producto de esta familia, el que opera va a apretar el botón y se van a iluminar las máquinas B, D, E y F. Y posteriormente la familia de productos Z, al querer realizar un producto de esta, encienden el botón, aprietan el botón y se van a encender las máquinas A, B y G. Otro tema es el diseño de una célula, que hay de dos tipos, células de ensamble y células de maquinado, en donde las células de ensamble, sus características es que son mayormente manuales y realizan tareas difíciles y es muy costoso de automatizar. Algunos ejemplos son juguetes, muebles o algunos aparatos electrónicos. Las células de maquinado, las características de esta es que realizan tareas simples, son fáciles de automatizar, son hechas obviamente por máquinas y estas son piezas que no van a requerir, se van a realizar piezas que no requieren algún ensamble manual. El maquinado de algunas piezas se pueden hacer en madera, en metal o en plástico, entre otras. Estas células producen piezas por piezas y es requerible, de gran importancia que se tengan parámetros de diseño. Por ejemplo, el tiempo de ciclo, que este es el tiempo entre las unidades completadas. Por ejemplo, el ciclo para una célula es de 10 minutos por unidad. Esto quiere decir que una célula va a terminar un artículo completo en cada 10 minutos. El tiempo TAC, que es el tiempo de ciclo requerido, pero este es determinado por la demanda. Por ejemplo, si requieren una demanda de 80 unidades por día, el tiempo TAC va a ser, o lo vamos a del tiempo disponible entre la demanda que se requiere o que nos piden. Entonces, suponiendo que operamos 8 horas diarias y lo convertimos en minutos, tenemos un total de 480 minutos al día. Ese sería nuestro tiempo disponible entre la demanda requerida, que nos piden 80 unidades por día. Nos daría un total de 6 minutos por unidad. Para poder satisfacer esta demanda que nos piden de 80 unidades por día, no debe de exceder el tiempo de ciclo actual a 6 minutos. El tiempo de ciclo actual es la capacidad de producción actual de un proceso u operación. Este va a ser determinado por condiciones físicas, es decir, el tiempo de ejecución, ya sea manual o automática, de la operación y el caminar en la célula. También la capacidad de producción va a ser en función del tiempo de ciclo actual. Por ejemplo, el tiempo de ciclo actual va a ser igual a 10 minutos por unidad. Y supongamos que operamos 480 minutos al día, vamos a tener una producción diaria de 48 unidades al día. Vamos a hablar más sobre la célula de ensamble. Dependiendo del tiempo TAC, la célula puede ser operada ya sea por uno o por más trabajadores. También hay espacios entre las estaciones para el inventario en procesos. Esto va a ser determinado en estos cuadritos vacíos.
Eso quiere decir que cuando a estación va a tener un contenedor para poder poner los artículos que ya estén completos. ¿Esto para qué? Para controlar el trabajo. Y cuando el contenedor esté lleno, la estación va a parar. Hay fórmulas para poder calcular el tiempo de ciclo actual y también la capacidad de la célula. La fórmula para el tiempo de ciclo actual va a ser la suma del tiempo de operación más la suma del tiempo de caminar. La capacidad de la célula va a ser igual al tiempo disponible entre el tiempo de ciclo actual de la célula. Vamos a ver un ejemplo para emplear estas dos fórmulas. Bueno, el ejemplo consiste en calcular el tiempo de ciclo actual y la capacidad de la célula. Tenemos aquí una imagen que es de una célula de ensamble solo de un trabajador, en el cual se muestra la ruta del trabajador y los tiempos. Entonces, primero nos pide que el tiempo de ciclo actual de la célula. Esto ya mencioné las fórmulas anteriormente, pero ya las volví a poner aquí, que va a ser la suma del tiempo de operación más la suma del tiempo de caminar. Ok, primero, la suma del tiempo de operación nos dice que es de 400 segundos, pero ¿cómo vamos a saber que es cierto en este ejemplo? Bueno, va a ser la suma de todas las operaciones en cada estación, es decir, en esta estación se tarda 40 segundos, en esta estación se tarda 50 y así sucesivamente, sumar todos y 200 segundos, más célula en célula. Ok, aquí en esta es 51 segundos, entonces va a ser el tiempo de caminar de estación a estación. De aquí a acá son 2 segundos, de acá a acá son 5 y así sucesivamente nos da un total de 51 segundos. Lo sumamos y tenemos un total de 451 segundos por unidad. Bien, ahora, teniendo esto, podemos sacar la capacidad de la célula. Suponiendo que operamos 8 horas diarias, ese va a ser nuestro tiempo disponible. 8 horas diarias por los 60 minutos que corresponden a las horas y por los 60 segundos que corresponden a los minutos, lo vamos a dividir entre el tiempo de ciclo actual que lo acabamos de ver. Nos da un total de 63.85 unidades al día. Esto quiere decir que usando un trabajador vamos a sacar 63.85 unidades al día y esta sería la producción diaria o la capacidad de la célula.